Bienvenidos al podcast del programa Despertares. Bienvenidos y bienvenidas. Es un podcast informativo sobre la saga de lecturas que vamos a compartir en los próximos podcasts, el cual lleva por título, por molito de olla, lecturas que curan. En algún momento del programa Despertares se compartió un programa que llevaba por título Lectura que cura. Ahora lo que vamos a hacer en esta nueva saga es vamos a compartir diferentes fuentes bibliográficas, y por eso va a ser una saga de lecturas que nos inviten y que nos invitan a pensar sobre eso que estamos leyendo, que nos invitan a reflexionar, nos invitan a profundizar y sobre todo que nos invitan a encontrarnos en eso que leemos. En aquel tiempo espacio, cuando compartí el programa Lectura que Cura, solo fue un programa donde ubiqué lo sanador que es la lectura cuando se hace la lectura desde diferentes niveles. Es muy interesante entender y comprender que la lectura se vuelve sanadora, que la lectura se vuelve significativa, fundamental, cuando en aquello que se lee uno se encuentra. Cuando en aquello que se lee uno se encuentra. Leer una lectura en un primer nivel de lectura es lo que todos hacemos, valga la redundancia, cuando leemos alguna fuente bibliográfica. Es decir, dicha fuente nos muestra un tema, nos ubica un tema, y después el contenido de ese tema, y vamos leyendo en un primer nivel de lectura, donde lo que vamos haciendo es entender y comprender lo que la lectura nos está compartiendo, lo que el autor de dicha fuente también nos está transmitiendo. De lo que se trata en esta saga de lectura no solo es quedarnos en ese nivel de entendimiento y comprensión. Vamos más allá. ¿Y qué es ir más allá cuando se lee lo que se lee? Ir más allá significa encontrarme en eso que leo. Si leemos dicha lectura y lo que estamos leyendo lo dejamos ajeno a nosotros, si leo, por ejemplo, algún pasaje histórico y en eso que leo solo en ese primer nivel de lectura que es entendimiento y comprensión,
pues solo entiendo, comprendo lo que el autor, la fuente, me está transmitiendo que sucedió en cierto tiempo y espacio, en ciertas situaciones o hechos, y por tanto lo considero ajeno y por tanto no lo relaciono o no lo relacionamos, dicha lectura que nos está ubicando. ¿Qué tiene que ver esto que estoy leyendo con lo que yo estoy viviendo? Si leemos un libro, vuelvo a repetir, que nos habla de un pasaje histórico y donde se nos ubican ciertos personajes y ciertos sucesos, ciertos hechos, leemos, aprendemos lo que pasó, aprendemos de aprendizaje, ¿sí? Aprendemos lo que pasó, tal vez también aprendemos más de unos personajes que de otros, según el significado que le damos a cada personaje de ese hecho histórico. Pero si no vamos más allá, ¿y qué es ir más allá? Es encontrarme en eso que estoy leyendo, encontrarnos en la lectura. El para qué encontrarnos en la lectura, para que entonces esa lectura sea sanadora, para que esa lectura, ¿sí?, nos muestre lo idéntico en lo diferente. ¿Cómo lo idéntico en lo diferente? ¿Sí? ¿Qué de similar hay en eso que leí con lo que cada uno de nosotros y de nosotras estamos viviendo? Eso es lo similar. ¿Qué de similar tiene eso que, aunque nos habla, ubicando este ejemplo de una lectura que tenga que ver con un pasaje, un hecho histórico, ¿sí?, que sucedió en otro tiempo, en otro espacio, y que nosotros estamos en otro tiempo, espacio, y al encontrar lo similar, es decir, ¿qué relación tiene? ¿Qué es lo similar en eso que estoy leyendo con esto que tal vez tú y yo, nosotros, nosotras, estamos viviendo actualmente? Lo idéntico. ¿Lo idéntico en qué? En lo diferente. ¿Por qué diferente? Porque allá estamos hablando de Chuchito Pérez, allá estamos hablando de Macario, de Casimiro, donde Macario, Casimiro vivió esta situación, este pasaje es un hecho histórico. Bien, al encontrarme en eso que estoy leyendo, que pareciera en un primer momento que no tiene nada que ver conmigo, que es ajeno a mí y que el ego en mí solo va a ocupar la lectura para algo que al ego, tanto mío como de ustedes, nos place. A nuestro ego le encanta saber. ¿Verdad, Citro? A nuestro ego le encanta saber, le encanta conocer. A nuestro ego le encanta aprenderse definiciones. A nuestro ego le encanta aprender conceptos. A nuestro ego le encanta repetir aquello que sabemos, aquello que conocemos, aunque no lo dominemos. A nuestro ego le encanta. Y es bueno, es agradable leer para saber, leer para entender, leer para conocer, porque incluso podemos ubicar beneficios de la lectura, que ese no es el objetivo. El objetivo de esta saga no es cultivar
beneficios que da la lectura. Ese no es el objetivo de esta saga. El objetivo de esta saga es encontrarnos en lo que leemos. Es mirarnos en eso que estamos leyendo. Todo lo demás, que son esos beneficios que da la lectura, vienen por añadidura. Que la lectura nos beneficia para tener un mejor vocabulario, un mejor discurso, una mejor manera de comunicarnos. Sí, que la lectura beneficia funciones mentales superiores como el análisis, la síntesis, sí, que la lectura beneficia a la imaginación, sí, que la lectura nos da los beneficios de desarrollar el entendimiento y la comprensión, sí. Miren que nuestro país, nuestra cultura, tiene dificultades, mi querido Javiercito Hernández y mi querido Javiercito Hernández y mi querido Citro. En nuestra cultura se encuentran dificultades como la comprensión de lectura. Y eso se mira desde niveles básicos, lo que es primaria, secundaria. Se nos enseña a leer, ese proceso de lectoescritura. Se nos enseña a leer. Sin embargo, hay dificultades para comprender sobre aquello que se lee. Nosotros aspiramos a ir más allá. No solo queremos entender y comprender, como les comentaba hace unos minutos. Queremos aprender, también aprender con H, aprender de prender. Queremos aprender a pensar sobre eso que estamos leyendo. No solo entender y no solo comprender, que de entrada, aunque es un nivel básico, pues en el mismo nivel básico, como sociedad, hay dificultades en el nivel de comprensión de lectura. Los niños, las niñas que se encuentran en educación básica muestran dificultades en la comprensión de lectura. Nos dejan leer o les dejan leer una lectura y preguntan, haciendo el análisis de dicha lectura, personajes principales, de qué trata el texto, de cuál es el tema, hechos significativos del texto. Y hay respuesta hacia esos referentes. Sin embargo, cuando se trata de que una persona, de que un niño, de que una niña que se encuentre en educación básica comparta qué comprendió de la lectura. ¿Qué fue lo que comprendiste de esta lectura? Y lo que se da como respuesta es repetir lo que se leyó del texto, ¿verdad, Citro? Lo que se da como respuesta es volver a repetir fragmentos del texto, ¿sí? Nombrar a los personajes y no comprender qué se leyó. Es con tus propias palabras, ¿sí? Dar una respuesta sobre eso que se leyó. ¿Sí? Y vaya que por eso el yo tiene dificultades sobre eso que se leyó. Sobre eso que se leyó. ¿Sí? Explicar, compartir, transmitir con tus propias palabras, ¿sí? ¿Qué fue lo que comprendiste del texto? Por eso, para mejorar la comprensión de lectura, primero tengo que entender
de qué habla el texto, a qué se refiere el texto. Es decir, me tengo que familiarizar con las palabras, conceptos, definiciones del texto. Primero me familiarizo con esa información. Después de que me familiarizo con esa información, ahora subir al nivel de comprensión, que les vuelvo a repetir, es un nivel, entendimiento, comprensión. Sin embargo, dentro de ese nivel, primero está el entendimiento. ¿Qué entendí de lo que leí? ¿Qué entendimos de lo que leímos? ¿Sí? Entender es esto que estoy comentando, es familiarizarte con el texto, con la información que nos está aportando el texto. Comprender, ¿sí? Comprender, dar respuesta a qué comprendí sobre aquello que leí, es porque ya estoy familiarizado con ese texto, estoy familiarizado con la información que me da el texto y ahora soy capaz, ¿sí?, de compartir. Soy capaz de compartir qué relación tiene el texto con experiencias de la vida cotidiana mías, de Javier, de Citro o con tal suceso. ¿Sí? Relaciono ambas columnas y me es posible, ¿sí?, me es posible dar una respuesta de comprensión. Es decir, ya explico con mis propias palabras, ¿sí?, lo que el texto me aportó. Y aparte, soy capaz de relacionarlo con diferentes sucesos, con diferentes situaciones y de ubicar ejemplos varios. ¿Sí? Son beneficios de la lectura. ¿Sí? Son beneficios donde la lectura estimula nuestras funciones mentales superiores, como estas que estoy ubicando: análisis, síntesis, comprensión, memoria, reflexión, discernimiento, etc. Y eso da beneficios a que entonces yo tenga un bagaje cultural más amplio, me da beneficios a que mi vocabulario sea más amplio, me aporta el beneficio de que a la hora de escribir me beneficia que no tenga tantas faltas de ortografía, es decir, corrige mi ortografía. La lectura da todos esos beneficios. La lectura aporta a que no desarrollemos enfermedades seniles, como el Alzheimer. ¿Sí? O sea, la lectura como un factor de prevención. Y todo eso, ¿sí?, son beneficios, aportes. Y no se diga al ego. Al ego, ¿qué tipo de beneficio le da la lectura? Saber. Saber, mi Citro, ¿eso qué? ¿A qué asistes al taller grupal de acompañamiento? A saber. Sí. Porque yo estoy en niveles espirituales ya elevados. Nada más lo único que ya quiero es reafirmar el conocimiento. Reafirmar el conocimiento. ¿Va? ¿A qué asisto? A saber. Al ego, a tu ego y a mi ego, gente bonita, a tu ego y a mi ego nos encanta el saber. Es placentero saber. Y es placentero saber algo que no sabíamos, que no conocíamos. Sentimos como una explosión psíquica, una explosión cognitiva. Así, ¿no? Es como un orgasmo cognitivo. El saber, el conocer. Tranquila, Citro, tranquila, dije orgasmo cognitivo. Es un orgasmo cognitivo, saber lo que antes no sabíamos, conocer lo que antes no conocíamos. Y todo eso es lindo, es maravilloso y está muy bien y nos aporta, nos suma hablando de esto que se llama desarrollo humano. Nos aporta. ¿Sí? En una plática tenemos más bagaje en la conversación, ¿sí?
porque hay que leer de todo, ¿sí? Hay que aventurarnos a leer de diferentes perspectivas literarias, ¿sí? Novela, drama, terror, comedia, etcétera, ¿sí? Es bagaje, amplía nuestro bagaje cultural y eso a nuestro ego le es muy placentero. 3 puntos. 3 puntos. Sin embargo, el objetivo de nuestra saga es ir más allá. ¿Y cuál es el objetivo de nuestra saga de lectura que cura? ¿Sí? El objetivo de nuestra saga es que para que la lectura se vuelva medicinal, nos tenemos que encontrar ahí, en eso que estamos leyendo. Yo me encuentro en esto que estoy leyendo, porque si después amplío el contexto, ¿cuál contexto? El contexto de lectura. Ese es un contexto, el contexto literario. Ahora amplío el contexto. ¿Qué quiere decir? Lo llevo a otros textos, a otros contextos. No solo lo que leo, no solo en lo que leo me encuentro, también en lo que escucho. También en lo que escucho me encuentro, también en lo que ¿qué? En lo que veo. Cuando una persona se encuentra en lo que lee, se encuentra en lo que escucha, se encuentra en lo que ve, ¿sí? Es una persona que está yendo más allá de lo humano. ¿Por qué? ¿Por qué más allá de lo humano? Porque desde lo humano, lo que leemos, lo que oímos, lo que vemos, el ego humano nos hace creer que todo eso es ajeno a nosotros. El ego separa, recuerden, es una de sus cualidades, si le podemos llamar cualidades. De una manera más precisa, es uno de los objetivos de nuestro ego. Uno de los objetivos de nuestro ego es estar oculto. Ese es uno de los objetivos del ego, porque ahí el ego estando oculto es un maestro, es un máster, ¿sí? Nos posee, nos dirige, nos rige, nos gobierna, nos ordena. Ese es uno de los objetivos del ego. Otro objetivo del ego es separar. Efectivamente, porque está oculto, separa. Que una persona ante eso que quiere, se frene, se detenga, se separe, ¿sí? Se separe de separarse del camino y se separe de pararse, se detiene, se frena, ¿sí? Otro objetivo del ego, mi querido Chicharito, ahorita se los ubicaba acá arriba en el taller, es regresar a lo anterior. El ego tiene como objetivo regresarnos a lo anterior. ¿Sí? Y otro objetivo del ego no solo es regresarnos a lo anterior, a lo peor de lo anterior. Por eso es otra vez con el mismo, otra vez con la misma. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Bueno, por lo menos cambia de forma, ¿no? Lo anterior, la misma forma, la anterior, y no solo regreso a lo anterior, no solo retorno a lo anterior, sino retorno a lo peor de lo anterior. Son objetivos del ego, objetivos del yo, ¿sí? Y decíamos que el objetivo de nuestra saga es encontrarnos. Cuando una persona se encuentra en lo que lee, se encuentra en lo que ve, se encuentra en lo que escucha,
es una persona que está caminando un camino que no cualquiera camina, porque es un camino que al caminar, el camino de la sanación, el camino de ir más allá de lo humano, ¿sí? Es un camino que no cualquiera camina, es para quien quiera. Por eso no es para cualquiera, es para cual quiera. ¿Sí? Esto lo hemos compartido en muchos programas. ¿Sí? Por tanto, cuando una persona lee algo y se encuentra, ¿sí?, está yendo más allá de su ego, está yendo más allá de lo humano en él. ¿Por qué? Porque el ego ya no lo separa de eso que está leyendo. Las personas vivimos situaciones de la vida cotidiana y ubiquemos las situaciones que nos afectan. Y vivimos esas situaciones de la vida cotidiana que nos afectan, que nos molestan, que nos irritan, que nos desequilibran, que nos desestabilizan, ¿sí? Y por tanto, cuando estamos muy en lo humano, muy poseídos de nuestro ego humano, el ego nos hace creer que eso que estamos viviendo no tiene que ver con nosotros, que eso que estamos viviendo tiene que ver con la buena, con la mala suerte, o tiene que ver con el otro. Dar lectura, eso es, dar lectura. Dar lectura es no solo leer un texto de acuerdo a un contexto. Dar lectura es un estilo de vida donde voy entendiendo que lo que veo, lo que escucho y lo que leo, o sea, dar lectura nos va a permitir dar lectura en lo que veo, en lo que escucho, ¿sí?, en lo que leo. Nos permite dar lectura en todo. No solamente vamos a leer un libro. Ahora, encuéntrate en eso que lees. Ahora, da lectura en eso que estás viviendo en tu vida cotidiana. Ahora, relaciona eso que leíste, en lo cual te encontraste, con la situación de tu vida cotidiana, y vamos a mirar que lo que está pasando, hablando de situaciones que nos afectan, nos está aportando señales, información. ¿De quién? De nosotros. Porque cuando estamos muy en el ego humano, muy en lo humano, vuelvo a repetir, leo, veo, siento, leo, veo, escucho, y el ego me separa. Mi ego me separa, es decir, esto que leí tiene que ver con Miguel Hidalgo. Esto que leí tiene que ver con... sí, y eso pasó hace, por favor, casi 700 años. Eso que tiene que ver conmigo. Eso de la guerra de independencia. Eso que tiene que ver conmigo, si estoy leyendo algo así. O leo un pasaje bíblico, por ejemplo, David versus Goliat. Sí, eso ya es histórico también, eso que tiene que ver conmigo. O leo el eslogan que una vez les comentaba en un programa que iba en mi auto y pasé por una escuela muy famosa, muy famosa a nivel privado, y que está su cancha de fútbol, y en la pared, ¿sí?, dice educar para la vida, ¿no? Y uno lee educar para la vida y a nivel consciente uno entiende y dice, ok, sí, la educación es para vivir. La educación es para la vida, que quiere decir que el que mejor
el que más se prepara, el que va a la escuela, ¿sí? Eso le va a aportar mucho en su vida, ¿sí? Pero si leemos, si damos lectura, ¿sí?, en un nivel más sutil, decimos, ay, educar para la vida. Educar detiene la vida. Leo sobre David y Goliat. Ay, digo, ¿qué tiene que ver ese pasaje bíblico conmigo? ¿Qué tiene que ver que Miguel Hidalgo y Costilla? ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? El ego nos separa, es decir, nos hace creer que somos ajenos a eso, o que eso que estoy leyendo, eso que estoy escuchando, eso que estoy viendo, es ajeno a mí. Y no. Quien está en camino de sanación comprende que eso que está viendo, eso que está leyendo, eso que está escuchando, tiene que ver con él, tiene que ver con ella. ¿Ves? Ya no es separa. Hay una continuidad, contiuno. ¿Sí? Quiero leer tal libro y voy a un puesto de libros, mi querido Javiercito, gente bonita, mi querido Citro, voy a un puesto de libros y veo el universo de libros en ese puesto y me dirijo hacia uno. Y me dirijo hacia un libro, hacia uno. Tremendo, mi chicharito. ¿Sí? Me dirijo hacia uno, hacia un libro, me dirijo hacia uno. De todo ese universo de libros, leo los títulos de los libros y entonces decimos, me llamó la atención. Claro. Sí. Me llamó la atención el título de ese libro, ¿sí? Y entonces, pero porque a lo mejor es un autor conocido, porque a lo mejor es un autor exitoso, ¿sí? O porque el título del libro está muy rimbombante. Así nuestro ego selecciona. Pero quien está seleccionando, que es nuestro ego, pues sí, pero a través del inconsciente, dice, si escogiste ese libro, es porque ese libro tiene que ver contigo. Ojalá y te encuentres. Ay, ¿a dónde escuché eso? ¿En un libro? ¿En un libro hermoso? ¿En un libro de alto poder? ¿De alto voltaje? Leí esa frase. Ojalá y le encuentres. ¿Sí? Aquí una pequeña modificación a la frase es ojalá y te encuentres. ¿Sí? Y se vuelve entonces excitante la lectura, porque la lectura de un texto no solo es para ese texto, me comienza a aportar una lectura en mis contextos. Va, ¿qué? Ojo y oído. En mis contextos, claro. Si te dirigiste a ese libro, es porque ese libro resuena con tus contextos. Con tu guión, con tu trama de vida, con la situación de tu vida, con tu contexto. Tú vas a un texto y ese texto es para que encuentres tus contextos. ¿Qué tiene que ver David y Goliat? Leo el pasaje bíblico de David y Goliat. Leo el pasaje bíblico del Éxodo. ¿No? Leemos el pasaje bíblico. Ahora voy con Erich Fromm
y leo El arte de amar. Y me gusta el título. A mi ego le gusta el arte de amar. O sea, amar es un arte. Yo pensé que era un sentimiento, no que el amor era un sentimiento. ¿Sí? Y abro el libro y luego el libro, luego, el libro ubica a mi ego y me dice, este libro no es una receta de cocina por aquellos que están pensando que el amor de Cupido, el angelito ese que anda ahí rondando y que tira flechas y que según él apunta hacia un blanco y le da otro. El Cupido. Por eso estamos idos. Y me dice Fromm, este libro no es para lectores que están queriendo una receta de qué, de cocina respecto al amor, a ese amor que a todos nos domesticaron. Es un texto que se convierte en nuestro contexto. ¿Sí? Es un texto que nos han implantado, un guión respecto del amor. ¿Sí? Por eso es que muchos de nosotros estamos en el nivel más precario de amor. ¿Cómo que es el nivel más precario de amor? Sí, el que tenemos contextuado, domesticado. ¿Cuál es el nivel más precario del amor? Se llama necesidad. Es decir, amamos a quien satisface nuestras necesidades. A ese lo amamos y lo amamos mucho. Y le decimos, eres el amor de mi vida. Porque satisface nuestras ¿qué? Necesidades. Pero cuando deja de satisfacer nuestras ¿qué? Necesidades, entonces rapidito lo odiamos. Muchos y muchas se encuentran, muchos y muchas se encuentran en ese nivel de amor, en el nivel más precario del amor, que es la necesidad. ¿Sí? ¿Qué es la necesidad? Y ese libro me hace la advertencia y me ubica luego ubica mi ego y me dice, hey, desarrollar el arte de amar requiere un desarrollo de la personalidad total. ¿De quién? De uno. Chinga Fromm. Que cuando estamos hablando de amor, ¿sí? Inmediatamente lo reducimos a temas de pareja. Ya sabemos que el amor vario, o sea, diverso, pues, en tema el amor al padre, a los padres, a los hijos, a los amigos, diferentes tipos de ¿qué? Podríamos decir de amor. Pero inmediatamente nosotros, desde nuestro ego, nosotras, desde nuestro ego, rápido, cuando hablamos de amor, nos interesa el tema de ¿qué? De pareja. De pareja. Y Fromm me está diciendo que el arte de amar tiene que ver con el desarrollo total de mi personalidad. Por eso es que a veces, o muchas veces, cuando las personas, las parejas, los matrimonios, hombre-mujer, mujer-hombre, hombre-hombre, mujer-mujer, pareja, no importa la orientación sexual, ¿sí? Van a psicoterapia de pareja, resulta que quieren resolver en pareja lo que tienen que resolver de manera personal. Tremendo. Y Fromm, en el libro del arte de amar, luego nos ubica. Sí, nos ubica. Por eso es interesante hablar de lectura que cura, porque no estamos hablando
solo de leer una fuente bibliográfica. Estamos hablando de ir más allá de lo que al ego le place saber, conocer, y de todas las aportaciones que tiene a nuestras funciones mentales superiores, como les decía, el tema de la lectura. Lectura que cura es que en eso que veas, en eso que escuches, en eso que leas, aprendas a encontrarte. Yo me encuentro aquí. Yo me encuentro en esto que estoy leyendo. No solo estoy leyendo un contexto, estoy viendo mis contextos. Poderoso. No solo estoy leyendo para lo que a mi ego le importa, saber, conocer y según hacerme más intelectual y más culto, aunque lo oculto me siga gobernando. Aunque lo oculto me siga dirigiendo la vida, pero ya soy bien culto. Y hasta tomo pose de intelectual. No se trata de leer para volverme un burro de biblioteca. Sí. Estamos hablando de la lectura que sana. Y la lectura que sana es aquella que va más allá del yo, más allá del humano. Y vuelvo a repetir, ¿qué es ir más allá de lo humano en eso que leo? Encuéntrate. 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 Y vamos a ir a diferentes contextos. Cuando escuches una música, cuando leas un eslogan o un texto, ¿sí? Cuando veas una situación. Y entonces ya no estés separado de eso que ves, que escuchas, sino que te haces uno porque comprendes, te das cuenta que hay una continuidad entre eso que estoy leyendo y lo que estoy viviendo, entre eso que estoy escuchando y lo que estoy viviendo, entre eso que estoy viendo y estoy viviendo, hay una continuidad, es decir, no son cosas separadas. Sí. Educar para la vida. Educar para la vida. Sí. Ok. ¿A quién le está diciendo? Pues es el eslogan de la escuela. Ey, usted lo está leyendo. ¿Qué tiene que ver eso con usted? Oh. Por eso es que dar lectura desde el camino de la sanación es hablando de las situaciones que más nos afectan, mi Javiercito y Citro, gente bonita. Dar lectura es que entre más te afecta una situación, entre más te desestabiliza, te desequilibra, entre más te irrita, más te aporta, más te da información, más te da señales de uno. ¿Qué? Sí. Porque si una situación que aparentemente tu ego te hace creer que está afuera y nos hace creer que no tiene que ver con quién, con nosotros, y que incluso tiene que ver con el otro, con mi papá, con mi mamá, con mi esposa, con mis hijos, con mi marido, con el maestro, con los jefes de trabajo, con los compañeros, con el clima, con el gobierno. Entre más el yo te hace creer que eso que está afuera y que más te afecta, el yo te hace creer que no tiene que ver contigo. Axioma de sanación. Más tiene que ver contigo. Eso que está afuera y te molesta, te enoja, entonces no está afuera.
¿Y para qué estoy viviendo entonces esto que me enoja, me molesta, me irrita? Para que te encuentres. Poderoso. Esa persona, cosa, circunstancia, situación que más te afecte, más te da señales de ti, más te aporta sobre ti, más te informa sobre ti. Pero como el ego nos hace creer que no, que eso es ajeno a mí, por eso desde nuestro ego ¿qué queremos hacer con eso que nos molesta, nos enfada, nos irrita? Lo queremos eliminar, lo queremos desaparecer. Hacemos combate hacia afuera, hacemos guerra y sobre todo no reconocemos que eso está en nosotros. No, la falla está allí, no en mí. Lectura que sana es aprender a ver en eso, es aprender a encontrarte en eso, es aprenderte a ver en eso. Por eso se vuelve hermosa y fascinante la vida cotidiana, porque aquel que ya comprende este camino de la sanación en términos, ¿sí?, de señales, dice, ok, el compañero de trabajo que más me molesta, la situación que más me enfada, la situación familiar que más me enoja, la situación económica que me desestabiliza. Encuéntrate ahí. Eso lo estás viviendo. Eso lo estás viviendo. Eso lo estamos generando. Y se nos presenta afuera con forma de otro para que en algún momento nos caiga el 20 que eso que está afuera no está afuera, está en nosotros. En eso, y de eso trata esta saga de lecturas que sanan. Vamos a leer textos. ¿Y de qué se trata? De encontrarnos. ¿Y qué vamos a encontrar de nosotros en ese texto? Tus textos. ¿Qué tiene que ver Miguel Hidalgo y Costilla si yo ni revolucionario soy? No. Tiene que ver con que se llama el personaje Miguel Hidalgo y Costilla y tú sigues bien apegado a la costilla de tu madre. Tranquilo, Sidro, tranquilo. Luego, ¿vieron el pie derecho? Pie derecho se fue. Es así como, ¿qué tengo yo que ver con ese personaje? ¿Sí? Desde el ego, nada. ¿Sí? Desde tu consciente, nada. Desde tu inconsciente, mira la resonancia, el símbolo de el personaje que se llama Miguel Hidalgo y Costilla. Y cuando se escucha ese texto, esa palabra, ese sonido, inmediatamente tu psiquismo conecta con eso y yo sigo bajo las costillas de mi mamá. ¿Ya ves por qué no tienes independencia? Hablando de la guerra de qué? De independencia. Es hermoso, ¿no? Es un ejemplo, Citro, no que te estoy diciendo que no te lo tomes de bulto, nada más es un ejemplo. ¿Sí? Sí cuando estamos hablando de el pasaje bíblico del Éxodo, que hace referencia a una salida, al extranjero, o sea, lo de algo que sale, que va para afuera, ¿sí? Y cuando miramos el Éxodo y la sustancia activa, digamos, del Éxodo, ¿y acaso el Éxodo
tiene como sustancia activa, como eje central, eso que es la liberación de un pueblo que aparentemente estaba siendo esclavizado por otro pueblo, pero que cuando vemos el Éxodo nos está hablando, ¿sí?, algo muy significativo ahí, de pestes, ¿no?, de pestes, de la peste, y que parece que cuando miramos las 10 pestes del Éxodo y las leemos y decimos, pues esto pasó hace muchísimos años. Quien se encuentra ahí dice, estoy en mi peste. No. Sí. Quien se encuentra ahí dice, y no hubo liberación, porque más temprano que tarde, otra vez ese pueblo terminó siendo esclavizado por otro pueblo. ¿Qué quiere decir? Que lo que el yo nos hace creer que es solución, resulta que si no lo disolvemos desde lo interno, todo lo que hagamos desde lo externo, dale tiempo al yo, dale tiempo al muchacho, a la muchacha, para que otra vez retornemos a lo anterior. ¿Acaso no tendrá que ver con la guerra de independencia? Digo, haciendo menesteres a lo que se está festejando septiembre, van pasando las fechas patrias, hablando de independencia, liberación, hablando de hacer cosas afuera sin haber hecho trabajo en lo interno, que nos muestran todos esos pasajes, que no porque modificamos afuera la forma, y no quiere decir que no lo hagamos, quiere decir que hagamos lo que hagamos en lo externo, mientras no hagamos ese trabajo que en lo interno, temprano o tarde, tarde o temprano, el ego nos vuelve a regresar a lo anterior. Y luego no solo a lo anterior, sino a lo peor de lo anterior. ¿Sí? Donde las pestes, las 10 pestes que viven el pueblo egipcio, ellos, como no están escuchando este programa, no comprenden que las pestes tenían que ver con ellos. No. Ellos veían la peste como algo ajeno a ellos, donde ellos ante la peste, ¿qué posición tomaban? Víctima. ¿Quién era el verdugo? Yahvé. Jamás consideraron que las pestes tenían que ver con ellos. Así como una persona, ¿sí?, así como una persona está viviendo algo que le molesta, que le enoja, que le irrita, que le desequilibra y no comprende que eso que está viviendo tiene que ver con él o con ella. No, el ego le hace creer que eso es ajeno, que es obra de la buena, de la mala suerte o es obra del otro. Y por tanto, eso nos lleva a estar colocados en posición víctima. Y al otro, verdugo. ¿Sí? ¿Quién es el malo para los egipcios? Yahvé. Porque Él es el que nos está enviando estas pestes. Jamás ellos consideran que las pestes están siendo generadas desde ellos. Como una persona jamás, a veces cuando está muy en lo humano, retiro el jamás, cuando está en lo humano no considera que la situación económica escasa tiene que ver con él o con ella, que él se la está generando, que la situación afuera que tanto le molesta tiene que ver con él, con ella, y que entre más te molesta,
más te está aportando información de ti. De eso se trata esta saga. Sí, ojo y oído. Hago una aclaración. Tampoco esta saga tiene como objetivo promocionar las fuentes bibliográficas de los autores, ¿no? No tiene tampoco como objetivo promocionar el trabajo de los autores, ¿sí? Es decir, a lo que los autores se dedican. Tampoco tiene como objetivo hacerle promoción al autor y a su trabajo, porque no necesitan que yo les haga promoción. Nuestro objetivo es encontrarnos. Vamos a compartir lecturas, textos de esas lecturas, de esas fuentes bibliográficas. Vamos a platicar. Vamos a hacer un programa enriquecedor, un programa de despertares. Un programa que, donde la lectura nos invite, vuelvo a repetir, a pensar, nos invite a profundizar, nos invite a reflexionar, nos invite a discernir, a discriminar, pero sobre todo nos invite a sanarnos. ¿Y qué significa entonces sanarnos? A encontrarnos. Porque si una persona, está enferma mental. Tranquilo, es que por ahí me salió así como una seña, ¿no? Un lenguaje raro, sí me caché. Si una persona está enferma mental, emocionalmente, conductualmente, relacionalmente, físicamente, económicamente, es porque no está. Es porque no se ha encontrado. ¿Sí? Por eso cuando hablamos de sanación, estamos hablando de encuéntrate. Porque cuando no nos hemos encontrado, por eso nos andamos buscando en Pedro, Juan, Pablo, Casimira, Chona, Macario, o queremos que alguien más nos encuentre. ¿Sí? Cuando hablamos de sanación, estamos hablando de encuentro. ¿Encuentro de quién? Encuentro de mí. Si estamos enfermos mental, emocionalmente y demás, es por eso, porque no nos hemos encontrado. Cuando una persona se encuentra, bienvenido, bienvenida a la sanación. ¿A la sanación de quién? De sí mismo, porque te has encontrado. Encuentro es sanación y sanación es encuentro. Encuentro de sanación. De eso se trata. ¿Sí? Vuelvo a hacer la aclaración. No las lecturas, las fuentes bibliográficas, los textos, no se trata de promocionar las fuentes bibliográficas. Si alguien las quiere adquirir y leer, está excelente. Tampoco se trata de promocionar el trabajo de los autores de dichas fuentes bibliográficas. No, porque ellos no requieren de promoción. ¿Sí? Y a mí tampoco me contrataron para promocionar sus libros o promocionar su trabajo. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Nos encontramos en el próximo podcast y damos inicio a esta saga, ¿sí? A esta saga nueva que se llama Lecturas que Curan. Gracias. Nos encontramos en el próximo podcast. Gracias, mi buen Javier y mi buen Citro, por haberme acompañado
Y gracias, gente bonita, por escuchar, mirar, ver y sentir este podcast. Y ojalá y te encuentres. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Queremos invitarte a los eventos que la psicóloga Vanessa Sousa organizará próximamente. Aquí tienes las fechas y detalles de los retiros. Retiro de jóvenes. Fechas: 25, 26 y 27 de octubre de 2024. Edad: 15 a 24 años. Temas: conductas autodestructivas, ansiedad, depresión, problemas de autoridad, adicciones, sexualidad y, además, tendremos un hexatlón. Nota: estos retiros no son religiosos ni forman parte del cuarto y quinto paso. Retiro para mujeres. Fechas: 8, 9 y 10 de noviembre, 13, 14 y 15 de diciembre de 2024. Temas: dependencias, duelos, apegos, depresión, ansiedad, conformismo, conductas autodestructivas, miedo, inseguridad, autoestima, amor propio, entre otros. Incluye habitación individual o compartida con algún familiar o amigo. Edificios separados para hombres y mujeres. Comidas. Terapias y dinámicas. Ceremonia de cacao. Hieloterapia. Dichos retiros se llevarán a cabo en Casa del Hombre Nuevo, Tlazala de Favela, Estado de México. Descuentos: si has asistido a nuestros retiros anteriores y deseas traer a un familiar, pregunta por nuestros descuentos. Invita a tus amigos y familiares. Es necesario llenar un formato de registro previo. No te pierdas esta experiencia que estamos seguros será trascendental en tu vida.